Presento primero a Keila Duarte, es venezolana, es economista, es secretaria política del Partido 20 Venezuela en Argentina y ahora va a cumplir 3 años en Argentina, llegó a finales de 2018. Y Mateo es estudiante de Derecho en la UCA. En 2013 fundó junto a su madre la ONG Haciendo Futuro, con el objetivo de brindar apoyo en la Comuna 1 y 3 de Capital Federal, y formó parte del PRO junto a Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta y Gabriela Michetti hasta el año 2016, y en 2020 comenzó a formar parte del partido Avanza Libertad. Pues chicos, les dejo vía libre a ustedes para que vayan conversando un poco de cómo están viendo la situación, qué es lo que los trajo acá. Así que bueno, quien quiera Muy bien. empezar. Bueno, gracias Maxi. Primero, bienvenida Keila, gracias por participar Muchas gracias. de este espacio que tenemos nosotros, que es invitar voces y aprender de todos, porque la realidad es que si algo identifica el liberalismo es estar abiertos a experiencias y anécdotas, ideologías tal vez disidentes o no, creo que vamos a coincidir en muchas cosas. Y bueno, es un tema un poco fuerte el que nos une en este momento, porque sin duda lamentablemente, para algunos, el panorama argentino está un poco complicado y vos, con tus experiencias, tal vez nos puedas ayudar a esclarecer un poco y contarnos, bueno, qué es lo que pasó en Venezuela y qué es lo que puede llegar a pasar acá en Argentina. Así que, bueno, bienvenida y muchas gracias. Muchísimas gracias, Maxi, Mateo, gracias por este espacio, por la oportunidad de conversar con ustedes. La verdad que, a ver, parto de una premisa que tal vez muchos de ustedes ya la habrán escuchado, que es Venezuela no es Cuba, Argentina no es Venezuela, en consecuencia no es Cuba. Sí y no. Efectivamente, Venezuela no es Cuba. Venezuela hizo su propia historia en comunismo. Argentina hará su propia historia en socialismo, tal vez derive en algo más parecido al comunismo, pero eso a lo largo del tiempo es lo que va a determinar la propia historia que cada una de las naciones está haciendo. Efectivamente, Venezuela no es Cuba, y nos confiamos con la retórica esa de que Venezuela no es Cuba, y sencillamente es así. Venezuela no es Cuba, se hizo su propia historia, y la historia es de una Venezuela saqueada, devastada en lo social, en lo económico y en lo político, porque la política hoy en Venezuela, llevada por estos años de gobierno, ha sido prácticamente degradada a un grupete de mafia, y dejó de ser una política institucionalizada que velara por la igualdad de derecho ante la ley, que es lo fundamental para que un país pueda prosperar y tener convivencia en la diversidad. Y bueno, Argentina hoy por hoy no es ni la sombra de lo que puede ser Venezuela o de lo que es Venezuela, pero pudiese tener vestigios o características que a uno como migrante como que le asusta un poco, le entra la paranoia rápida, porque dice, epa, ya va, ¿qué pasó con Vicentín? ¿Qué quieren hacer con estas empresas? ¿Qué es ese rumor de que quieren expropiar? ¿Por qué? Porque bueno, en Venezuela pasó un fenómeno que se permitió, que fue la expropiación, y no fue de una, fueron de muchísimas empresas privadas, tanto del sector agropecuario, financiero, comercial, que cualquier, digamos, intento que veamos en Argentina, en el caso, digamos, de aquellos que hemos vivido una realidad y que vinimos huyendo de esa realidad, buscando, digamos, mejores oportunidades en otros países, nos da miedo, ¿no? Pero para hablar de la posibilidad en Argentina de situaciones similares, escribiendo su propia historia, porque Argentina no va a ser Venezuela, si sigue como va y siguen apareciendo políticas o acciones que conlleven a un cambio en la institucionalidad de Argentina, seguramente va a derivar en un monstruo muy distinto al de Venezuela, pero monstruo al fin. Una de las cosas que de algún modo comenzó ocurriendo en Venezuela, y esto es muy importante, que me gustaría compartirlo, son 4 grandes aspectos que inclusive los anoté como para no perder, y es
que se comienza a tocar las instituciones, la institucionalidad del país. Cuando tú comienzas a tocar la institucionalidad del país, con todos los vicios que pueda tener la que tenemos, tanto allá como acá, bueno, allá ya está tocada, Sí, pero sí. acá, ¿no? Cuando empiezas a proponer desde la presidencia, por lo menos referéndums constitucionales para cambiar la constitución, ojo, a lo mejor es necesario, no lo sé, pero ojo con aceptar la ciudadanía cambios constitucionales que pueden después derivar en un cheque en blanco para el Estado para hacer y deshacer lo que quiera con el resto de las instituciones del país. Y eso fue lo que ocurrió en Venezuela. Se permitió un referendo constitucional. Se pasó de un Congreso bicameral a una Asamblea Nacional unicameral. Ustedes hoy por hoy todavía siguen siendo Congreso y además bicameral, ¿no? Pero bueno, cuando se empieza a proponer, sí. Claro, pero sabes aunque que funciona, en pandemia fue un poco divertido, como literalmente durante 6 meses nadie hizo nada. O sea, nos dimos cuenta que inclusive en sociedad podíamos vivir tranquilos o la vida continuaba aún sin Congreso y ellos seguían cobrando tranquilamente por no hacer absolutamente nada. Exacto. Así que uno ya se empieza a cuestionar hasta qué punto las instituciones realmente influyen o no, o si en realidad están ahí para defendernos, para cuidarnos. Creo que, si me permitís, te interrumpo una cosita rápido. Claro. La gran evidencia de la desconexión total entre los políticos y el pueblo fue que ninguno se bajó el sueldo, ninguno se dio un porcentaje, ninguno donó un porcentaje tal vez a un comedor, o nada, no hubo ningún gesto hacia la población, hacia la ciudadanía. Y eso te demuestra un poco también hasta qué punto las instituciones pasan de servirle al pueblo o en realidad pasa el pueblo a servirle a las instituciones. Entonces ya llega un punto donde uno empieza a decir, la degradación es moral, social, institucional, a nivel político, ideológico. O sea, Argentina es un país con un grado de degradación a ese punto que es sorprendente que, bueno, pasó en el 2001, que hubo una gran crisis que se sintió mucho, pero bueno, es como un constante, es una rueda constante que en el 89 tuvimos una hiperinflación impresionante. Después, unos años después, la crisis del 2001, después unos años después, por ejemplo, lo que pasó con el cepo cambiario cuando estaba saliendo Cristina. Entonces, son como instancias donde decís, es un nivel de corrupción propia de la materia, de decir, la degradación, la corrupción, cómo está corroído todo, cómo es un sinfín de Dios sabe qué, cómo es que seguimos acá, cómo es que todo está de pie, a veces a uno lo alarma y bueno. Lo alarma y lo sorprende. Lo sí, otro lo sorprende, es que comentas del mismo Congreso, a ver, estuvieron, digamos, sin sesionar por mucho tiempo, pero en el medio habían sesiones que a lo mejor, viste, por debajo de cuerda saltaba una ley o una normativa o una resolución que a lo mejor no era plenamente discutida o simplemente se daba por quórum, falta de quórum y por ende se aprobaba, qué sé yo, ciertas irregularidades que de algún modo el estar a distancia pudieron permitir colar por lo menos ciertas discusiones o llevarlas hasta ciertas instancias dentro del Congreso. Y eso forma parte de esa intención de llevar la institución a una camarilla mucho más, a una camarilla de cómplices en favor o en favor del poder, partido o del poder político. Lo otro que es muy importante es cuando se toca y se proponen reformas judiciales. Ya en Argentina se tocó y cuidado porque como que quedó en el silencio, pero la verdad me preguntas y yo creo que en cualquier momento lo vuelven a retomar o buscan la manera de colar parte o al 100% de esa reforma judicial. En Venezuela ocurrieron 5 reformas judiciales en 20 años. 5 reformas judiciales para remover jueces, poner jueces a dedo por el presidente y poder de algún modo ser un espacio de salvoconducto para la corrupción, para el corrupto. Exacto. Para limpiarle y lavarle la cara a cualquiera que pudiese estar metido en corrupción y hasta en delito de asesinato, de crimen, más allá del hurto y el robo de dinero. De la función pública, sí.
ojo, o sea, son alertas o señales de intención, y las señales de intención cuentan para, Sí, por supuesto. digamos, ver cuál es el camino que se quiere tomar, ¿no? Otra de las cosas que ocurrió en Venezuela fue el establecer el voto de los integrantes de las Fuerzas Armadas. Eso fue un instrumento clave para llevar a lo que hoy es una ciudadanía esclavizada. ¿Por qué? Porque las Fuerzas Armadas dejaron de servir sin ningún interés, digamos, político partidista, a tomar partido, y precisamente por un partido de gobierno, por el partido chavista, Bueno, madurista, como lo queramos sabes que llamar. acá en Argentina hace unos años ya hemos tenido un golpe cívico-militar, una dictadura militar. Eh, la, el- Sin duda el brazo fuerte al imponer, al imponerse un gobierno débil, un gobierno asustado, sin duda es las Fuerzas Armadas. Y es muy preocupante ver, por ejemplo, De cómo en acuerdo. Formosa, no sé, tal vez viste el video de los policías haciendo una marcha y cantando, este es el gobierno de Gildo, a Gildo lo vamos a proteger, donde a uno lo asusta, sinceramente, uno no tendría que sentir miedo de la policía, sino sentirse, si uno es un ciudadano de bien y es un ciudadano que cumple las reglas y trata de vivir en su ciudad y pacíficamente, uno no puede tener miedo o sentirse asustado de ver policías en la calle. Al contrario, uno tiene que sentirse seguro. Y sin embargo, en Argentina, también con las heridas que tenemos del pasado, pero más que nada con la exacerbación que hay ahora en el presente, con mucha represión y situaciones que creo que la cuarentena, o sea, la cuarentena que tuvimos en Argentina creo que terminó de demostrar que hay muchos policías y hay parte de las Fuerzas Armadas, no, pero de las fuerzas de seguridad que en realidad no están para cuidarnos a nosotros, sino para cuidar, para imponer lo que ellos, por así decirlo, lo que el establishment quiere o ve como lo correcto. Entonces, uno tiene que entender que la Constitución está para respetarse y no porque alguien decida usar a la policía para que no se respete, tenemos que agachar la cabeza y pedir perdón. Al contrario, es preocupante que como vemos como te decía, que veíamos con el gobierno, con el feudo de Gildo Infran, preocupa los cánticos esos porque denotan que ya hay una respuesta no a defender a la sociedad, sino a defender al político de la sociedad. Tal cual. Entonces, Bueno, tal cual, Mateo. De hecho, hay que extrapolar la situación de Formosa y la situación de Misiones, que recientemente lo comentábamos antes de abrir la sesión, que son micro Venezuelas, salvando las distancias y escribiendo sus propias historias, micro Venezuelas, en donde ves efectivamente cómo los cuerpos de seguridad de algún modo toman partido por el poder político partidista y se echan contra la ciudadanía. Y eso pasa en Venezuela. Muchos venezolanos migrantes que hoy por hoy están en Argentina y en otros países de Sudamérica, incluyendo la Coordinadora Nacional de 20 Venezuela en Argentina, Adriana, ella es perseguida política, pero perseguida política, les explico por qué termina siendo perseguida política, por marchar, por participar. Es como que cualquiera de los ciudadanos de Formosa los califiquen como perseguidos políticos porque le imputan que fue violento, por dañar los bienes públicos, por agredir al policía, y entonces le tocará huir porque si no lo meten preso. O sea, por hacer uso del derecho a manifestar. a Y manifestarse, una sí. manifestación legítima. Entonces, Formosa, Misiones son microsituaciones que son homologables perfectamente a lo que se vivió y se vive en Venezuela. Importante, lo económico. Pareciera que
que lo económico a veces se trata aparte, pero lo económico importa muchísimo en los tipos de gobiernos en donde el Estado se quiere hacer del proveedor, del papá, del padre, el que mutila a sus ciudadanos para hacerlos dependientes de él, para poder moverse, para poder caminar, para poder vivir. Entonces, los flujos de caja del país, de la provincia, de los estados, son súper importantes para este tipo de propuestas políticas y en el caso de Venezuela de regímenes. ¿Por qué? Porque mientras haya dinero, eso lo sustenta él para poder ser el proveedor, el salvador y obviamente plantear no solo tener ese flujo de caja, sino plantear un enemigo. Un enemigo externo o interno, alguien que va en contra de nosotros, del pueblo, de los ciudadanos, y eso es algo que se queda en el imaginario de la gente y que mueve las masas más vulnerables o más populares, por llamarlo de alguna manera, y le da como ese artificio, ese artilugio a este caudillo, ese respaldo aparente de legitimidad del poder popular, como le llaman. Siempre son palabras que se usan: popular, el sector, los sectores más populares, los sectores más vulnerables, el FMI, el pueblo, el FMI, los buitres, los yanquis, los yanquis. Sí, siempre, o sea, aquí todos tenemos enemigos. El enemigo siempre está afuera, o está dentro si es que el enemigo llegó a corromper las cabezas. Los empresarios son el enemigo. En Venezuela eran los oligarcas, los empresarios. Oligarcas y empresarios. Entonces, claro, con ese discurso le sumas además todo este proceso que más o menos les comento y bueno, empieza a construirse ese monstruo que hoy por hoy es Venezuela, que salvando sus diferencias es Cuba, salvando hasta lo más evolucionado China, lo más evolucionado Rusia, y bueno, tienes una Argentina que coquetea con esas ideas, un Brasil que inclusive llegó a coquetear con esas ideas, porque ojo, cuando gana Hugo Chávez, años después gana Lula da Silva y gana Néstor Kirchner, y se comienza a hacer una triada perfecta en Sudamérica, ojo, de amigos. Sheila, dígame. Te hago una consulta porque se me acaba de venir. ¿Qué opinas vos del rol de la oposición frente a un gobierno, digamos, un gobierno democrático? Digamos que en sus inicios siempre, por lo general, estos procesos comienzan de manera democrática y después se degradan y terminan, bueno, en tragedia, lo que yo creo que es una tragedia. Pero ¿qué opinas del rol de la oposición a la hora de enfrentarse a gobiernos de este tinte? ¿Qué puede hacer la oposición? ¿Qué rol debe cumplir? ¿Debe bajar la cabeza? ¿Debe entregar al pueblo resguardando su propio interés, como la oligarquía que son, y que lamentablemente en Argentina hay muchos indicios de eso? ¿O hay que comenzar a hacer movimientos realmente importantes y organizados para rechazar cualquier ataque sobre nuestra libertad, sobre la Constitución? Porque lo que vemos, por ejemplo, acá en Argentina, cuando comenzó la cuarentena, fue que realmente nadie discutía que se avasallaran los derechos individuales de las personas. Nadie. Era como por lo menos el establishment político, estaban todos de acuerdo, era un coro perfecto de sí, adelante, hagan lo que quieran, que no salga la gente a la calle, que nadie trabaje, que nadie salga y que nadie pueda moverse libremente como está especificado en la Constitución. Entonces, bueno, te pregunto de vuelta, ¿qué opinas del rol de la oposición? Porque acá, por lo que veo, la oposición, más que oposición, es un brazo continuo. Bueno, te voy a decir que más brazo continuo fue la oposición venezolana y tuvo un despertar tarde, tengo que reconocerlo. Digamos, no sé si es un tema de idiosincrasia, pero el venezolano tiende a ser como mucho más obediente, ¿viste? Mucho más respetuoso en ese sentido de la autoridad, si esté mal. O sea, no cuestiona tanto al principio de todo este proceso. Yo lo que he visto que la sociedad argentina es mucho más contestataria, comparando, ¿no?, ambas sociedades. Y eso hay que aprovecharlo, sobre todo desde la oposición, porque todavía no está
reforzadas o reafirmadas los pilares estos que te mencionaba de manera institucional, como para que este tipo de gobiernos que comienzan democráticos, por llamarlo de alguna manera, o con una elección, digamos, en democracia, puedan de algún modo secuestrar los poderes públicos. Como eso todavía no ha ocurrido desde el punto de vista de la legalidad, o sea, hay intentos, hay amagues de hacerlo, la oposición todavía está en una posición en la que puede ser aún más contestataria desde su ámbito de acción. ¿A qué me refiero? No solo, a veces uno por el tema tecnológico pues se queda solo en el trabajo de redes sociales, pero las redes sociales no hacen un voto o digamos tangencialmente no ganan una elección. Hay otros sistemas como ir a la calle con ciertas protestas, pero hay un trabajo que es mucho menos visible en el corto plazo, menos mediático en el corto plazo, pero que sí es contundente en el mediano y en el largo plazo, que es el trabajo desde las comunidades en donde participamos o en donde vivimos. Es decir, yo soy de Comuna 11 y de algún modo si quiero hacer activismo político para fomentar el pensamiento crítico en mis compañeros, en mi ciudad, en mi comunidad, Sí, me comunidad, involucro. Sí. Y en el caso, por ejemplo, no sé, de Avanzada o de 20 Venezuela, en su momento es lo que se comienza a hacer. Nos comenzamos a involucrar, en el caso de la juventud, con las comunidades en donde hacemos vida. Es conocer al del maxi kiosco, es saber que mi vecina hace empanadas argentinas y que a lo mejor puede necesitar orientación para hacerse un microemprendimiento. Y eso hace que de algún modo generes comunidad, generes empatía, generes acercamiento y generes la voluntad de escuchar la propuesta, una propuesta distinta, escuchar alternativas, entender que te beneficia más el trabajo porque te da autonomía, porque te da crecimiento personal, porque te da beneficio directo y no estás dependiendo de que el ANSES te dé los 10.000 pesos de la ayuda familiar. Entonces, es como entender que hay que hacer trabajo de equipo, que a lo mejor no es muy visible, pero que es un trabajo que sí o sí hay que hacer para poder calar en las comunidades. Las comunidades y entrar no quedarte de solo, claro, es entrarle, o sea, a lo mejor esto es algo que no va a ocurrir, pero es, no sé, vamos a repartir sopa, un ejemplo muy burdo, en La Matanza. Hay que meterse en La Matanza. O sea, a ver, ¿quién de Avanzada Libertad vive cerca, está cerca de La Matanza o de algún sector al que pertenezca La Matanza para poder empezar a permear? Cosa que no es fácil. En Venezuela costó, 20 salió en el 2015 como partido político, costó y ha costado porque todavía no ha podido ser inscrito como partido político ante el Consejo Nacional Electoral, porque es un Consejo Nacional Electoral secuestrado por el régimen y obviamente no le permite, así tenga las firmas, así tenga todas las acreditaciones, estar autorizado para ser partido político, cosa que es resultado de todo este fenómeno que acabamos de describir. Entonces, a ver, costó mucho entrar a sectores tan populares como, no sé si alguno ha escuchado, Petare, que es el barrio, la barriada o la Villa Miseria más grande de Latinoamérica. Costó muchísimo, o sea, porque, a ver, ¿cómo entra un grupo de oligarcas Claro. Y es un trabajo de el que vive dentro de la misma comunidad o parte de la misma comunidad que empieza a hacer, perdón la expresión, lobbies internos para comenzar a llevar a grupos promotores de jóvenes, de coordinadores, etcétera, etcétera, que comienzan a hacer un trabajo de piso, de base. Bueno, es que la realidad es que en realidad lo que logró excelentemente Venezuela, lo que logró Cuba en su momento, lo que logró en Argentina también en gran parte, es cooptar un sector de la población y enfrentarlo a otro. Entonces, el pudiente es el oligarca, es el cipayo, es el que te vende, el vendepatria, el que se va cuando puede, el que te entrega, y nosotros somos los que nos quedamos a trabajar. Pero en realidad lo que lograron es crear un sistema clientelista donde
tenés cooptada, literalmente tenés cooptada a la gente porque el ingreso básicamente proviene del Estado, si no la gente no puede generar dinero. Entonces creaste una situación donde tenés secuestrada una parte a nivel económico y nivel intelectual o social, por así decirlo. Y a otra parte la tenés secuestrada porque al no poder desarrollarse económicamente no tienen otra respuesta más que o irse o lucharla, o qué es lo que está pasando ahora, o los que no se pueden ir lamentablemente tienen que ver cómo lograr zafar, porque la realidad es que hoy en día en Argentina se sobrevive, hay mucha gente que ayer estábamos, o sea, se ve en la calle y se ve con la situación que pasó con Maya, que no sé si viste un Sí, poco lo en vi. el noticiero. Es como el ejemplo, es la realidad argentina pura en su máxima expresión. Y expresado en un solo En, individuo que multiplícalo, porque como ella, muchos más están en esa o sea, situación. 6 de cada 10 chicos son pobres en Argentina. Es una situación que, claro, ¿cómo uno puede pretender que haya educación, que la gente se desarrolle plenamente? Porque realmente cuando es muy fácil decir 6 de cada 10 chicos son pobres y listo, pero son personas, son vidas, merecen dignidad, merecen poder desarrollarse, potenciarse. Son gente, o sea, estamos hablando de gente, no es algo. Creo que los políticos en este afán de minimizar su conciencia prefieren ignorar todos estos datos y hacer talleres de género y talleres de yoga. Yo veo siempre que hay acá en la ciudad, como tienen una caja muy grande, siempre hacen yoga en los parques y hacen gimnasia con un coach que obviamente lo pagamos entre todos. Entonces, me pregunto, ¿qué hace un chico en el Chaco comprando un litro de leche que con el IVA de esa leche se paga a un coach que hace yoga en la ciudad de Buenos Aires? O sea, es una desconexión tan grande. Tal Vos cual, acabas de decir algo súper clave y no lo pudiste haber descrito mejor. O sea, es como la lógica del pobre, o sea, a ver, cuando mi preocupación primaria es saber qué voy a comer, y del pobre de muchos de nosotros, o sea, hasta del migrante que recién llega, que consigue un trabajo y que tiene que ver dónde vive, cómo come, etcétera. O sea, esa lógica del pobre de primero y estar pensando, digamos, en otras necesidades que también son importantes, o sea, la recreación, todo esto, pero que hay otras cosas que son también no solo importantes, sino urgentes. Y comentaste algo que es no olvidar el factor humano. A veces, como dices, es muy fácil decir, no, bueno, y no sé, que vayan a trabajar, pero ¿qué pasa cuando tienes a un niño que no tiene educación, que a lo mejor tiene la voluntad de trabajar? Sí o sí va a necesitar una asistencia primaria. Lo que no puede ser, porque esa es la realidad, o sea, y se los pongo inclusive hasta en el mismo Venezuela, o sea, ¿cómo yo le digo a una persona, un hombre, hoy por hoy, que se está muriendo de hambre, la realidad, y no tiene zapatos o tiene un par de zapatos todos maltrechos, ve a una entrevista de trabajo que te va a atender X persona? Primero le voy a tener que dar una ropita decente, le voy a tener que dar un sanduchito, una subvención por 2, 3 meses, hasta que el hombre vaya, porque no hay otra, o sea, lo llevaste a una situación tan precaria y tan paupérrima que el tipo no Pero tiene para arrancar. ahí fuiste Lamentablemente no muy tiene para bien. arrancar. Lo llevaste a esa situación. Esa es la clave. Porque es muy fácil decir no, Hacerte porque responsable. son realmente responsables. Porque obviamente uno no puede pretender nosotros desde nuestra situación poder salvar a los chicos de la pobreza. Pero el Estado que toma deuda como loco y que imprime dinero como loco, ni siquiera son capaces de por lo menos reconocer, che, la verdad nos mandamos una macana muy grande, vamos a ver cómo podemos revertir esta situación. Siguen boludeando, perdón la expresión, siguen poniendo, creo que es el ejemplo, dan ganas de llorar, porque realmente cuando te pones a pensar que hay chicos hay mujeres o personas, hombres haciendo yoga, haciendo yoga en las plazas, y después hay chicos muriéndose de hambre en el norte, o acá, ni siquiera hay que irse al norte, porque siempre es algo muy porteño. Viste, nosotros que no sé si pasa en Venezuela, pero por lo general los porteños nos detesta, el resto del país nos detesta, porque bueno, somos también parte de la representación esa de la élite, de los oligarcas. Es muy porteño-céntrico decir que no, la pobreza está en el norte, pero vas 6 cuadras para acá, yo tengo una villa acá cerca, vas 10 cuadras para allá y otra villa, o sea, Y te no consiguen, es, claro. no es del norte, está acá y somos la capital federal, es la provincia con más ingresos, o sea,
no se explica ni siquiera por eso. Pero bueno, volviendo a lo que decíamos antes, esa es la clave. La clave es que vos llevaste a que la gente esté en esta situación. El Estado, desde su inacción o sobreacción o falta de acción en algunas partes, llevó a que la gente esté en este estado completamente degradado. Vos no puedes pretender que una chica como Maya, dentro de 2 años, o perdón, pues tiene 7 si no me equivoco, dentro de 10 años salga, o 11 años salga al mercado laboral. Si no fue al colegio lo triste nunca. va a ser es que a lo mejor su destino sea la prostitución. Y discúlpeme lo cruda. Y Bueno, pero es discúlpeme una lo realidad cruda. la trata de Pero, personas pero, y pero, es una situación gravísima que pasa pero a lo mucho en mejor nuestros va a países. ser llevada a eso, o capaz ya es llevada a eso. Y no lo, o sea, no lo sabemos en este momento, pero es una realidad más viable que cualquier otra hipótesis que podamos decir en este Bueno, momento. pero nos remontamos inclusive a hace 300, 400 años, donde las mujeres, o hace 500 años, donde las mujeres no tenían los mismos derechos que los hombres y no tenían el mismo acceso al mercado laboral, sino que era bastante precarizado. Por ejemplo, muchas recurrían, que es una frase muy común, ¿no? Que la prostitución es el trabajo más antiguo. Claro, o sea, pero estos pensamientos qué sé yo, para decirte de países, en Europa, en Estados Unidos, en Australia, yo no creo que haya mayas por todos lados, que hace 7 años no van al colegio, que nunca fueron a un médico a que la revisen, cuya madre lamentablemente es drogadicta, cuyo padre, no sé la situación, pero tal vez no está en la imagen. Es preocupante porque aparte, como te repito antes, 6 de cada 10 chicos están en esta situación. No es que Maya es una entre 20 millones que están perfectos. 6 de cada, o sea, más de la mitad. Ya se Claro, el revirtió el número. 60%. Es inimaginable que dentro de tal vez esos chicos, dentro de 10 años, salgan al mercado laboral si nunca fueron al colegio. ¿Cómo le puedes Claro. pretender darle una vida digna a una persona que tampoco digo que uno tiene que ir al colegio para ser digno, no estoy diciendo eso? Pero sin duda ir al colegio, por lo menos el primario, el secundario, te prepara para la vida de una manera que no ir seguramente no te va a dar esas herramientas. Entonces, decimos, pucha, fuimos uno de los primeros países en eliminar el analfabetismo, perdón, siempre me trabo, el analfabetismo. Y ahora estamos en esta situación. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que volvamos a tener problemas de hace 200 años? Chicos, ¿Cómo lo ves? Sí. ahora Dígame, en sí. un ratito damos lugar para las preguntas si quieren. Dale. Bueno, Keila, ¿querés alguna reflexión final antes de pasar a las preguntas? a ver, creo que la gran reflexión, más allá de hacer todo este recuento que es trágico y de las comparaciones y las posibilidades del futuro, el déjà vu, como dijimos que sería esto, es decirles a ver, Argentina todavía está a tiempo, muy, muy, muy a tiempo, o sea, no es ni un 25% de la desgracia de Venezuela, está muy a tiempo, pero bueno, necesita de ciudadanos críticos, que cada uno de nosotros y de los que nos estamos interesando en esto, desde el campo de acción, fomentar mucho el pensamiento, insisto, crítico del qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué se están dando cada una de las situaciones y salir de verdad, del gueto, como dicen, salir de las redes sociales que son importantes hoy por hoy, salir de la pancartica y comenzar a involucrarse con las comunidades, comenzar a involucrarse con la comuna. Si yo soy, hablando de yoga, instructora de yoga, nada, voy a empezar a conocer a mi gente de la comunidad con el cuento del yoga, que es cosa importante porque es recreación también, comienzo a conocer a mis compañeros, a mis ciudadanos, a mi comunidad y comienzo a proponer, a escuchar, a ver qué les inquieta, qué les llama la atención, porque de allí empiezas a tener una retroalimentación y bueno, puedes elevarlo desde donde te ubiques a nivel profesional. Alguno de ustedes a lo mejor tendrá algún cargo, tendrá un emprendimiento y puede de algún modo tener una visión más realista de lo que le interesa y de lo que le importa a la comunidad, a tus iguales, a tus vecinos. Y eso es fundamental para enriquecer el trabajo, por lo menos en este caso de Avanzada Libertad, en el caso de 20, porque si no estamos arando sobre la nada. Y la idea es
Y la idea es Todo. que, ahora sí me escuchan. Sí. Yo no perdí el audio. Sí. Perdón. Y la idea es precisamente eso, o sea, acercarnos a la realidad y ser protagonistas del cambio. Y protagonistas del cambio implica involucrarnos, desde donde queramos, pero involucrarnos más. Bueno, sin duda, desde Avanza Libertades, el espacio estaría buenísimo. No solo aprender de lamentablemente la experiencia venezolana, sino también que ustedes participen y trabajar juntos con el objetivo de no solo que ustedes se sientan a gusto acá en Argentina y que puedan, que puedan cumplir un sueño o un propósito de vida que lamentablemente no pudieron hacer en Venezuela, sino bueno, tal vez en un futuro lograr convertir Venezuela o revertir la situación en Venezuela, que me imagino que es una esperanza que nunca se va a terminar, ¿no? No, nunca se va a terminar. Lo único es que obviamente Venezuela con esto debería de alcanzar a nivel ciudadano una madurez política importantísima, porque veníamos de una zona de confort, producto de estas comodidades, inclusive de gobiernos que antecedieron, que de algún modo generaron el piso para que pudiera permear estas ideas que después nos llevaron a este horror que fue y que es este régimen. Así que sí, o sea, la esperanza no se pierde. Es difícil decirte y decir y reconocer que no pareciera ser muy a corto plazo, aunque han habido intentos esperanzadores, pero desgraciadamente no se terminan de concretar, y la verdad que en estas cosas es resultado sí o sí, no importa la intención, o sea, la intención bien, pero el resultado mal, y al final del camino lo que cuenta es el resultado. Y bueno, de momento ya yo estoy tramitando mi DNI permanente, así que me interesa, me parece. no, me interesa, digamos, un poco más también este trabajo de acá, desde Argentina, acá, porque supuesto, obviamente sí. Nuestro espacio ya de vida, es el lugar donde estamos haciendo vida. De hecho, por lo menos el migrante que está residenciado en la ciudad de Buenos Aires, luego de tener el DNI permanente, puede participar en ciertas elecciones. Por lo menos en el caso de las legislativas que son este año, los que ya tienen residencia permanente ya gozan de ese derecho por constitución de la ciudad, de la propia ciudad, y eso implica pues de algún modo también un aporte digamos, de la comunidad migrante que hace vida en la ciudad, de que obviamente este tipo de gobiernos o regímenes no tengan cabida, por lo menos de nuestra parte, en Argentina. Buenísimo. Y eso es lo que hay que reforzar. Te dejo con Maxi y las preguntas. A ver qué hay por ahí. Maxi. Claudio, te doy lugar a vos para la pregunta. Claudio Medrano. De Argentina, Avanza Libertad de un espacio de SPER, de una de las provincias de Entre Ríos. La pregunta sería, yo veo que todo lo que están comentando es verdad, todo lo que está pasando. ¿Cómo podemos contrarrestar esto? Que más o menos algo decía Keila. El accionar que tenemos con la gente, los barrios, la comunidad, ir metiéndonos de a poco, tomando confianza de la gente. Sí, eso es verdad, se puede ir haciendo eso y a que la gente tome conciencia, despertándolos. Acá por lo menos lo que hacemos en las redes sociales, hacemos mucho movimiento, ya sea con memes, con videos, todo para tratar de que la gente tome conciencia, o sea, aunque sean cómicos, pero igual hace que piensen y se den cuenta de lo que está pasando, de cómo le están manipulando la mente y lo que están haciendo con la gente. Eso me parece que está perfecto. Por eso yo planteé cuando entré, que me dijeron bueno, que esperara que íbamos a entrar después, ¿qué podíamos hacer contra estos tiranos que no les importa nada? Ellos solamente su lugarcito en su sillón, nada más, y después el pueblo no les interesa realmente. Pero bueno, eso es lo que yo quería aportar de acá, que estamos haciendo. Es un trabajo hormiga, lleva su tiempo, pero no creo que es útil y que no hay que dejar de hacerlo. Claro, Claudio. De hecho, es mantener eso que ya están haciendo desde las redes sociales, que es súper importante,
pero reforzar o darle un protagonismo que si bien no va a ser visible en el corto plazo, sino más en el mediano y en el largo plazo, es el trabajo de base. Porque la pregunta entonces sería, si nos quedamos, ponerte un ejemplo, solo con las redes sociales, ¿qué pasa con aquellas poblaciones en donde hay problemas de conexión a internet, que no tienen un teléfono inteligente? No llega, o sea, simplemente no llega el mensaje. Y como dice Mateo, o nos explicaba Mateo, la realidad es que cada día es mucho más amplia esa base de personas que están cayendo en la línea de la pobreza y que sus capacidades para acceder a servicios de calidad, entiéndase inclusive un servicio que debería de ser mucho más accesible para todos hoy por hoy en el siglo XXI, que es el Internet. Hoy por hoy aquí hay problemas de Internet. Y ni hablarte de Venezuela, en donde yo tengo que hacer maromas para poder hablar con mi mamá por WhatsApp, porque no hay. O se va la luz y bueno, no hay forma. Entonces es pensar también en aquella población que nos interesa comenzar a capitalizar, que como digo, no es algo que lo vamos a ver en el corto plazo, lamentablemente, pero sí en el mediano y en el largo plazo, y es algo que hay que hacer ahora. Si no se hace ahora, es la gente que va a salir a votar, y no a lo mejor porque quiera salir a votar, sino porque la van a ir a buscar en camiones para llevarlas a los centros de votación a votar. ¿A cambio de qué? De una bolsa de comida. ¿Sí? Eso es lo que va a pasar. Aprovecho la pregunta que hizo Claudio para decirte, por ejemplo, ¿qué opinas de la movida que hicieron un partido que se llama Jóvenes Republicanos con lo de las bolsas mortuarias? No sé si recordás que fue bastante polémico. ¿Qué opinas de ese tipo de protesta desde, casi te diría, desde un punto de vista artístico, por así decirlo, porque tampoco es que, como para poder hacer frente nosotros también, inclusive desde la ciudadanía? A ver, yo comparto un poco esa idea tuya, de verdad bien romántica, de artístico, porque sí, es un arte bien transgresor, es un arte feo, o sea, es la belleza de lo feo dentro del arte, por llamarlo de alguna manera. Y es válido hacerlo, porque además, o sea, no estás dañando a nadie, no estás rompiendo nada, sino simplemente estás expresando de una manera visual una realidad o una interpretación desde tu movimiento. O sea, eso no puede ser censurado. Como no es censurado que, no sé, alguien quiera protestar desnudo, qué sé yo. O sea... Sí, bueno, sí se veía por ejemplo, las marchas feministas, que es una manera de llamar la atención también y de hacerse oir. Claro, o sea, son expresiones. A ver, entonces no lo podemos satanizar. Desde mi punto de vista no lo podríamos satanizar. Es una expresión válida. Inclusive, tú acabas de mencionar algo bien interesante, que es por qué no hacer expresión artística, y es una forma de protesta. O sea, muchas expresiones artísticas han nacido desde la causa de protesta. Así que es válido. O sea, no tendría por qué haber una distinción entre es válido para el lado de la izquierda, por poner izquierda-derecha, pero no es válido para el lado de la derecha. A ver, claro. Sí, aquí todos tendríamos derecho a expresarnos, claro. Maxi, ¿qué otra pregunta hay por ahí? Sí, Walter Gutiérrez y después Adriana Flores. Yo soy el grillo salteño, más conocido, y bueno, soy de Salta, obviamente. Y la pregunta que yo le había hecho era sobre si cuáles son los requisitos que se necesitan para ir a Venezuela, si se puede ir a Venezuela. La pregunta tenía una ida y vuelta, porque también quería preguntarle cuáles son los requisitos que se piden aquí en Argentina para que puedan ingresar ella como venezolana. Bueno, Walter, te comento con relación a la primera inquietud, que era cómo ingresar a Venezuela. Bueno, yo tengo ya 3 años que no voy a Venezuela, por obviamente el proceso de migración que llevo adelante. Pero a ver, en Venezuela digamos que no hay problemas de poder ingresar, salvo que la mayoría de aerolíneas no están volando con destino a Venezuela y viceversa. Entonces son muy pocas las aerolíneas que viajan a Venezuela. En ese sentido tendrías esa limitación. El pasaje aéreo te saldría más costoso que ir, por ejemplo, a Colombia. Te pongo un ejemplo muy burdo.
te puede salir un pasaje, y te lo estoy lanzando muy general, a Venezuela, Caracas, en $700, por ejemplo, y a Bogotá, que está al lado, tal vez, estamos a 7.000 kilómetros, eso sí lo estoy segurísima, de Argentina a Caracas, 7.000 kilómetros. Y a Bogotá te puede salir en casi $500, es decir, 200 menos. Eso tiene que ver también con el riesgo país, que es un país mucho más riesgoso. A eso me refiero con riesgo país. Eso digamos, por un lado. La limitación es que tengas tu pasaporte vigente, y hoy por hoy, como Alberto es amigo de Nicolás, por lo menos desde el punto de vista de la cara, a pesar de que en muchas oportunidades se ha retractado con algunas cosas o ha negado ciertos respaldos, la realidad es que hay, digamos, afecto, y de algún modo no habría ningún problema, sobre todo si tú no tienes ningún antecedente, digamos, político que te limite a ir a Venezuela. Te pongo un ejemplo, yo no tengo ningún antecedente político, la verdad, si yo quisiese hoy comprarme un pasaje, ir a Venezuela a visitar a mi mamá, lo podría hacer. ¿Sí? Eso por un lado. A ver, en el caso de lo que comentabas, de cómo es el proceso, por ejemplo, de un migrante normal. Es decir, normal quiere decir que no es perseguido político, ni busca asilo, que tiene otras particularidades, sino un migrante como mi caso y el de muchos venezolanos es simplemente venir con tus documentos vigentes. Obviamente han salido algunas resoluciones mucho más recientes en donde te permiten por lo menos ingresar al país con pasaporte vencido hasta un máximo de tantos años, 2 años, 1 año. ¿Por qué? Porque, bueno, en Venezuela hay un problema de emisión de documento de identidad. Por un lado, por un tema burocrático, porque sabes que la mayoría te lo está renovando, te está pidiendo pasaporte porque quiere irse, entonces tiene fugas de talentos, por llamarlo de alguna manera. Eso es algo que ya ha detectado el Estado y se ha visto en emergencia en muchos de sus puestos de trabajo. Te pongo un ejemplo. Cuando yo migré, mi oficina tenía vacantes para 12 personas. Y solamente operativamente estábamos 4 personas. Y yo vengo de trabajar en una institución muy importante en un país, que es un banco central. ¿Sí? Entonces, y es personal calificado, porque son tipos que te hacen indicadores macroeconómicos. Entonces, pones en emergencia a muchos puntos en el país. ¿A qué quiero llegar con esto? A que para poder migrar necesitas tu pasaporte, necesitas antecedentes penales apostillados, necesitas la documentación, digamos, aquel que es profesional logra apostillar su título, si no lo apostilló, bueno, se vendrá sin eso, pero mínimo necesitas partida de nacimiento apostillada, antecedentes penales apostillados y pasaporte vigente, ¿sí? Tanto para viajar aéreo como por tierra. Se ha flexibilizado cuando el pasaporte está vencido, que presentes también tu cédula de identidad, que es como decir el DNI. Pero digamos que eso es como a grandes rasgos. Comienzas, presentas, pides cita, vas a migraciones, te levantan toda la información, te hacen los antecedentes penales acá en Argentina, luego tienes que esperar aproximadamente, no sé, 6 meses a 1 año, por lo menos yo tuve que esperar casi 9 meses para que me llegara el documento de identidad. En el 2018, cuando migré en abril, me llegó en noviembre, casi diciembre, además porque no pedí el express, pero por lo menos nosotros estamos todavía amparados por el convenio Mercosur, que de algún modo te beneficia con el arancel que tienes que pagar para poder adquirir el documento. Es decir, pagas un poco menos que los que no están bajo el convenio de Mercosur. Luego de que pagas todo eso, bueno, a esperar el documento si te lo llegan a aprobar. Por lo general lo aprueban. Pero bueno, tienes que pasar por un trámite, tienes que esperar 2 años con un DNI temporal y luego esos 2 años renovarlo y cambiar el estatus a permanente, que es mi caso en este momento. Yo estoy ahora tramitando permanente. Y en ese interín no puedes salir del país a menos de que sea con un permiso especial. ¿Por qué? Porque de algún modo perderías el proceso de migración. Es un poco como la historia de cómo es que terminas migrando de una manera legal. Ahora, no sé hasta qué punto habrán procesos ilegales que después se regularizan en un momento determinado, sobre todo aquellos que van ingresando por frontera, que no entran por avión o entran por frontera terrestre, que a lo mejor entran por la formal, pero a lo mejor estarán entrando en los últimos años por caminitos verdes,
por cierta trata que haya en el camino y terminan ingresando. Entonces allí es donde pueden haber los frenos. Y allí me lleva al siguiente planteamiento que me hacías de México, de que a lo mejor muchos de los que están ingresando en México pueden estar entrando por estas vías del Centroamérica, como los mismos mexicanos hacen para entrar a Estados Unidos. O sea, esto es un efecto dominó. O sea, México rebota a los colombianos y a los venezolanos, como a los hondureños y a los salvadoreños y a los guatemaltecos, como Estados Unidos rebota a los mexicanos. Es un efecto dominó. Y la realidad es que el proceso migratorio, desgraciadamente, no es algo nuevo con Venezuela. Los procesos migratorios son dramáticos en la región, o sea, desde Centroamérica hacia el sur. Lo fenomenal de Venezuela es que ha sido en muy corto tiempo un cúmulo de personas en muy corto tiempo los que han migrado. Te estoy hablando que desde el 2016 hasta ahora prácticamente 4 millones de venezolanos salieron. Cuando 4 millones de mexicanos pudieron haber salido en 8 años, nosotros salimos en 4. Entonces eso hace que la región, sobre todo Suramérica, entre en emergencia, porque los primeros que se impactan son Colombia, porque está ahí mismo, Brasil, y Brasil tangencialmente por la limitación idiomática, porque hablan portugués. Entonces, bueno, para quedarte en Brasil es un tema, porque tendrías que hablar portugués y adaptarte sería distinto. ¿Tenés alguna estadística de cómo está repartida la inmigración? Porque yo creo que en Argentina tenemos un gran número, pero no sé si somos, tal vez no somos el país que más ha recibido. No, Colombia. Colombia está sobre los 2 millones de venezolanos. O sea, te estoy hablando de casi el 40% de los 5 millones. Colombia, tienes buena representación en España, porque además nosotros tenemos mucha influencia española, inclusive de portugueses, italianos. Entonces muchos se han ido a Europa, Estados Unidos, pero a nivel de Suramérica, Perú, después de Colombia, Perú, Ecuador. Es una situación muy parecida en Argentina, tal vez no tan masiva, pero tenemos un montón de gente, bueno, viste mi nombre, soy Mateo Bracha Bellini, o sea, soy italiano, hay un montón de gente que se está yendo a Italia, a España, y también hay un montón de gente que está yendo a Brasil y a Paraguay, por ejemplo. O sea que inclusive a Uruguay, o sea, es una situación que realmente, salvando las distancias, como vos decís siempre, hay unos paralelismos muy interesantes, porque creo que en Venezuela también, hasta algún punto, antes de que realmente se viniera la noche, ya había mucha gente buscando la salida, porque se la veía venir. Exactamente, se la veía venir. De hecho, mucha gente comenzó a salir calificada cuando el paro petrolero del 2012, que es cuando es decir, ¿qué pasó? Hubo un paro precisamente contestatario a lo que venía haciendo el gobierno, pero te estoy hablando de que ya tenía 12 años el gobierno haciendo desastre. ¿Qué pasa? En ese paro petrolero lo que hicieron fue votar, es decir, sacar a todos los técnicos, profesionales, ingenieros petroleros, y allí inmediatamente fueron captados por transnacionales petroleras de otros países. Te comento porque inclusive un primo mío que trabajaba en minas en el 2012, inmediatamente lo contrató una empresa australiana y hoy por hoy tiene ya casi 10 años en Australia trabajando para esa transnacional, y como él muchos. Entonces en ese momento muchos familiares comienzan a irse y empieza esa oleada de migración proporcionalmente pequeña, pero ya comienza a hacer ruido. ¿Cuándo comienza a ser una alarma para la región? Cuando comienza lo masivo, que ya no es el profesional que se va, sino que es el profesional, es la ama de casa, es la abuelita que se la llevan, ya comienza a ser masivo y a inundarse inclusive en las fronteras terrestres. Las primeras migraciones eran aéreas. He quedado yo con una pregunta. Dime, Walter, y así la cerramos. ¿Cuál fue la que nos quedó pendiente? Sí, la pregunta para vos era puntual. ¿Por qué elegiste venir a Argentina? Y si tendrías que haber elegido otro país, ¿cuál hubiera sido y por qué? Bueno, a ver, yo tengo afinidad con Europa, mucha. Tengo familia en España y te digo, o sea, románticamente me encantaría vivir en Barcelona, España. Escogí Argentina por las similitudes europeas que tenía, ¿no? O que tiene, mejor dicho. Y es por eso que hago como este punto acá,
en Argentina y terminé decidiendo quedarme aquí. Obviamente que, bueno, si llegase a ocurrir algo muy extraordinario, el siguiente punto de parada sería España, pero es por un tema de gusto por el país. Tuve la oportunidad de haber ido en varias oportunidades y, para la redundancia, y me quedé enganchada sobre todo con Barcelona, España. Allí tengo algunos familiares, pero bueno, decidí Argentina también porque quería estudiar una maestría, que la estoy estudiando, y bueno, digamos que comenzar a hacer un piso distinto, darme una perspectiva distinta de las cosas y que tuviese similitud con Europa, creo que fue algo determinante para escoger Argentina. Por ejemplo, yo no me veo viviendo en una sociedad como la peruana, como la ecuatoriana, no por un tema, digamos, en particular, sino porque no siento afinidad directa como para hacer vida en esas sociedades. Bueno, acá Adriana me pregunta qué política económica ves del chavismo que se haya aplicado acá en Argentina. Bueno, a ver, bueno, la máxima política económica es el cepo, es el control de cambio. Los controles de cambio, y bueno, allí ustedes tienen economistas extraordinarios que darán una cátedra de esto, pero en palabras llanas, el control de cambio puede ser una medida que en algún momento determinado pudiese, digamos, ser justificada. ¿Justificada en qué sentido? En que, bueno, tienes unas condiciones en las que lamentablemente tienes que, de algún modo, controlar, y esto lo digo con mucho cuidado, controlar la demanda, porque la verdad no tienes tanto, entonces te puedes quedar sin nada. Y quedarse sin nada implica quedarse sin liquidez para cubrir compromisos de exportaciones, importaciones. No es el caso, y el vicio que se tiene con el control de cambio es que tienes el control económico de la liquidez del país. Y el control económico implica que yo decido a quién le doy divisas y a qué no. Y eso es peligrosísimo. Eso es peligrosísimo. ¿Cuál es la similitud con Venezuela? Que el control de cambio se convirtió en un arma de control de la divisa. En un arma que hoy por hoy tiene 20 años, que en vez de ser algo coyuntural, se convirtió en algo estructural, y todo el mundo comenzó a ver cómo era preferible ir a los sistemas de cambio oficiales que se distanciaban muchísimo de los paralelos o de los privados. Que no es todavía el caso de Argentina, porque la brecha no es tan amplia, pero con el tiempo de mantener el control de cambio, la brecha se vuelve altísima. ¿Y qué pasa? Comienzan los clientelistas del Estado, empresas privadas que viven de que les aprueben divisas al tipo de cambio oficial. Y eso implica y después esas divisas, una parte la aplican a su actividad comercial y la otra parte la venden en el mercado negro. Claro. ¿Y qué pasa? El tipo de cambio paralelo sube aún más, pero le ganas una utilidad cambiaria. Entonces son unos parásitos del vale agregar, Keila, también que el gobierno de Mauricio Macri se fue con un cepo cambiario. Así que claro, ojo, esto no es de acá. No es algo nuevo ni novedoso que está aplicando, sino que, bueno, Cristina lo hizo en su momento y Macri también. Vemos que la solución rápida siempre es limitar para favorecer a cierto sector, ¿no? Bueno, les pongo un ejemplo, y hablando de reservas internacionales, porque el tema me agrada mucho. Y a nivel de paralelismo, fíjate, Venezuela llegó a tener en el 2013 las reservas históricas más altas de su historia económica, hablando en el 2013 de 42.000 millones de dólares. Y Venezuela es un tercio de Argentina, a nivel territorial, a nivel poblacional. Y hoy Argentina tiene unas reservas internacionales de 39.000 para mantener un país mucho más grande, con otras demandas. En un año 2021. O sea, un poco para ir entendiendo, obvio, venimos de una pandemia, una pospandemia, que deberíamos de esperar este año una recuperación económica, pero bueno, por el otro lado también tienes una inflación que va galopando, ¿no? Que va ahí, viste, a 2 dígitos, y siempre se dice, uy, a 2 dígitos es un problema. Hoy por hoy Venezuela tiene
1000 No, bueno, no, dígitos. sí, No, 1000 dígitos. es 10 incontable. Sí, dígitos. ¿Ok? sí, es 10 una dígitos, situación ojo. bastante dramática, ¿no? Que nosotros la supimos entender durante la hiperinflación en el 89, donde literalmente cada 5 minutos cambiaban los precios. Pero yo no habiendo vivido eso, viendo parte también de la situación, porque acá en Argentina uno se remonta a los precios de hace tampoco tan lejos, pero hace 5 años y son completamente distintos a los de ahora, pero uno hasta ya llega a un punto donde se acostumbra y dice, bueno, es lo que es, Yo lo saco con los es conitos así. de McDonald's. Cuando yo Bueno, llegué a Argentina, el conito de McDonald's, y yo llegué a Argentina en el 2018 en abril, costaba 15 pesos. Ahora vale casi 60. claro. Y yo Bueno, lo me saco acuerdo, con los conitos de McDonald's. Y estamos McDonald's siempre hablando es que yo un no he gran cumplido indicador, 3 ¿no? años. Es un gran Claro, indicador. Yo recuerdo claro. para que te des En una idea, Venezuela teníamos el indicador Big Mac, que es el Big Mac de exacto, sí, McDonald's. sí, sí. Pero ponele en el 2013-2014, yo estaba en el secundario, el combo que era el más importante costaba 50 pesos. Y ahora un combo cualquiera te cuesta No. 650, 700. McDonald's por lo general en el mundo es considerado un lugar donde la gente de bajos recursos va a alimentarse porque, bueno, es lo que hay y es lo que puede costearse. Y acá, por lo contrario, no cualquiera puede ir a comer a McDonald's. O sea, A ver, siempre es tal cual. Bueno, esta ¿sabes qué lógica me rara de, impresionó? Y un dato de color, hablando de McDonald's, que yo antes de ayer pedí delivery de Rappi McDonald's y la grasa me salió en 910 pesos para mí sola. Y yo no te como la gran hamburguesa de la vida. sí, 910 pesos. O sea, yo creo que a veces una familia te puede vivir por lo menos una semana con un mercadito muy simple de pasta alimenticia, arroz, y 2 pechugas de pollo y ahí tienes los 900 y comen varios días. Te pongo un ejemplo. Y aquí yo me sí, lo sí, sí. gasté en una hamburguesa, una Coca-Cola y unas papas. Es esa lógica, ¿no? De que el Esa McDonald's es para la lógica. gente de bajos recursos y acá no, que es casi incomprensible. O sea, si vos realmente le querés explicar esto a alguien de afuera, te dice, ¿de qué me estás hablando? Si McDonald's es, viste, para los sectores populares, por así decirlo, dirían ellos. Este, bueno, Maxi, Sí, acá me preguntan cómo evitamos el éxodo de nuestros jóvenes. Esta pregunta para los dos, para Keila y para Mateo. ¿Cómo evitamos? Keila. Respondo yo primero. ¿Cómo evitamos el éxodo? La gran paradoja. El detalle es que, a ver, al final la decisión es del joven. Y para que el joven decida quedarse es porque siente que tiene posibilidades de ser y de hacer. Y ser implica que tengas igualdad de condiciones ante la ley, es decir, que tengas posibilidades reales de que si yo trabajo y me esfuerzo, voy a mejorar mi calidad de vida. Si yo trabajo y me esfuerzo, voy a tener la posibilidad de viajar, de comprarme mi auto, si esas son mis aspiraciones, obviamente, de poder tener una familia y poderle dar a mis hijos por lo menos algo mejor a lo que me dieron mis padres porque yo estudié más. Yo les pongo este ejemplo de vida y se los pongo. Yo soy profesional, me gradué en una universidad, mi papá no lo hizo. Mi papá estudió en la universidad, pero no logró graduarse y nos mantuvo a mi mamá y a mí con su trabajo, con su sueldo, compró casa, propiedad, compró auto y nos dio todo. O sea, yo hasta fui a ballet clásico y me compraba mis zapatillas, que eso es así como un lujo, ¿viste? Y él nos mantuvo y nos fue muy bien y él era un solo sueldo para las dos y para él. Y yo, una vez que me gradué, que trabajé en una organización importante en un país y no ganaba mal, no tenía la capacidad de comprar el mercado mensual que mi papá llegó a comprar en su momento para 3 personas. Entonces, ahí es donde el joven diría, estoy perdiendo mi tiempo acá, mejor me voy antes de que cumpla 40 y ya se me haga más difícil poder ingresar al mercado laboral en otro país. Entonces, la respuesta es qué políticas, qué acciones desde la oposición, aquellos que están de algún modo ocupando algún cargo político desde oposición o en nuestros quehaceres podemos proponer o tratar de
de cambiar desde el ámbito de acción en donde estemos para que las posibilidades de los jóvenes no sean las de simplemente tomar la decisión de irse, porque la verdad es que si me esfuerzo no, da igual porque no tengo posibilidades reales. Yo creo que yo estoy de acuerdo con todo lo que decís, Keila, pues la realidad, uno siempre, volviéndolo de antes, es una vida, o sea, somos personas, nos vamos a morir todos, o sea, no quiero vivir luchando siempre contra la corriente, siempre, viste, renegando, siempre a las puteadas, viste, contra un sistema que está, que está destinado a buscar destruirte, siempre, siempre, siempre. Entonces, creo que la realidad es que es muy fácil para muchos irse. Hoy hay un montón de gente que vemos en redes sociales todos los días que, bueno, se despiden porque buscan un horizonte mejor. Esto es lógico porque, te repito, todos nos vamos a morir y no queremos vivir siempre, siempre luchando. La realidad es que lo que le puedo decir a los jóvenes es que nuestro objetivo acá es enfrentarnos realmente a un sistema que está en contra nuestro y hacerle frente y hacerle batalla. No porque sea más fácil irse, hay que irse. Hay mucha gente que va a buscar el camino más fácil, por así decirlo, que tampoco es fácil, porque es muy difícil irse de un país. O sea, no estoy diciendo que sea más fácil eso, pero sin duda, a mi entender, es mucho más costoso también a nivel emocional y en muchos parámetros de la vida, quedarse y lucharla acá y realmente hacer frente a un sistema y tratar de desmantelar ese sistema cuyo objetivo parece ser destruirnos. Entonces, si hay algo que le puedo decir a los jóvenes es, sé que es muy tentador irse, pero bueno, hay gente que no se puede ir, también hay gente que lamentablemente no puede irse por más que quiera, y hay que luchar para que esas personas también tengan oportunidad de poder desarrollarse plenamente acá en nuestro país, no necesariamente en otro lado. Entonces, realmente hacerle frente a un sistema corrupto, asqueroso, putrefacto, realmente que genera rechazo, y desmantelarlo y tratar de lo que nuestros padres, porque por ejemplo, como vos contabas, Keila, mis abuelos no terminaron el colegio, mi madre y mi padre ambos pudieron desarrollarse profesionalmente y son ambos egresados de universidades, son ambos profesionales, gente que no hizo otra cosa más que trabajar para que yo hoy pueda vivir donde estoy y pueda tener, pueda comer todos los días, y pueda disfrutar de lujos que para el resto del mundo son cosas naturales y para nosotros son lujos, que es tener un plato de comida todos los días, que es tener acceso a internet, a un televisor, poder distraerse, poder viajar, poder experimentar cosas tan lindas que hay en el mundo, en la vida. Y creo que merecemos todos, seamos viniendo de una familia pudiente o viniendo de una familia no pudiente, de poder experimentar eso. Y creo que lo merecemos porque somos seres humanos y estamos acá para ser felices, para buscar algo que nos satisfaga. Y bueno, y no vamos a permitir que un grupo de oligarcas inescrupulosos nos vengan a quitar esa esperanza y ese deseo de poder ser mejores, que sabemos que podemos ser mejores, que sabemos que somos mejores, porque ellos pueden haber estudiado en las mejores universidades y haber vivido en el exterior y ser los más inteligentes, que la mayoría no, porque la mayoría ni siquiera terminaron el secundario, ¿no? Pero ¿cómo vamos a permitir que una banda de delincuentes, porque a mi entender son delincuentes, que 300, 400 delincuentes nos digan a nosotros que la única salida es irnos? Entonces, creo que ese mensaje es un poco más combativo, tal vez no es tan optimista, por así decirlo, pero realmente creo que merece la pena luchar por nuestro país, no porque sea nuestro país, por la patria, porque el concepto de patria a mí me parece que está un poco devaluado, pero realmente luchemos contra este grupo de criminales que nos quieren arruinar la vida y nos quieren decir qué es lo que tenemos que hacer o qué es lo que no podemos hacer o a dónde tenemos que ir o a dónde no tenemos que ir. Ese es mi mensaje a la juventud y obviamente invito a todos a que participen y a que se sumen porque realmente no nos quedan muchas oportunidades y no nos quedan muchos medios para protestar. Entonces, celebro cualquier tipo de iniciativa desde el punto de vista desde, por ejemplo, como habíamos dicho antes, desde el arte, para poder realmente llevar el mensaje y decir, loco, no nos van a pisar más, esto no va a seguir así. Yo sé que están contentos en sus departamentos. El intendente de Lomas de Zamora vive en Puerto Madero. O sea,
¿En qué cabeza cabe? Yo sé que ustedes están felices en sus departamentos en Puerto Madero, con seguridad privada, que andan con autos blindados y todos los cuidan, pero no se confíen tanto, no se confíen. Estamos acá y somos muchos los que estamos muy tristes y muy enojados. Así que si hay algo para decirle a la juventud es que no se dejen pisar, no se dejen pisar por unos viejos chotos que vienen chupando la teta del Estado hace 30, 40, 50 años, que no saben hacer nada, no saben ni hacerse un café, porque siempre tuvieron a alguien que se lo haga. Y nosotros, que tampoco es que no me quiero hacer el caudillo y hacer de cuenta que yo vengo desde abajo, porque la realidad es que no. Tuve la gran fortuna en mi vida y estoy eternamente agradecido que mis padres tuvieron oportunidades de salir adelante y de darme una vida de lujo, que realmente es de lujo. Y estoy muy agradecido y yo quiero que eso pase para todos, que no sea una historia más de un pibe que, bueno, el argentino que se fue a Estados Unidos, el argentino que se fue a Australia, el argentino que se fue a España. No dejemos que nos pisen y no dejemos que nos boludeen, porque ya es un boludeo. Eso que dice Perdón, Mateo es fundamental, no perder nuestra historia y nuestras raíces. Todos tenemos una historia que contar más allá de ser el hijo del profesional tal o del médico tal. O sea, ese médico para llegar a ser médico tuvo que pasar por una historia familiar de movilidad social y de progreso. Y eso es algo que también hay que rescatar en nuestras historias de vida. ¿Me entiendes? Porque allí es donde empiezas a calar en la gente. Epa, o sea, yo no llegué aquí por suerte, llegué aquí porque otro, que fue mi papá, mi mamá, mis abuelos, hicieron un trabajo de hormiga y se esforzaron para poder llegar. No es que le robaron o es que yo estoy aquí porque le robé no, sino que pasaron un proceso de movilidad donde todos tenemos derecho, por el que todos tenemos derecho a pasar si nos lo proponemos, si queremos. Y eso, para eso tiene que estar digamos, las condiciones del Estado, de Argentina en este caso. Y yo me sumo a lo que dice Mateo, o sea, sí, hay que ser combativos, Argentina está a tiempo, todavía no es ni la cuarta parte de la realidad espantosa que tiene Venezuela, y Venezuela llegó a esto porque tuvo en sus primeros momentos mucha obediencia, fue muy permitivo y bueno, desgraciadamente también una oposición muy cómplice, y yo creo que desde Avanzada Libertad están siendo mucho más contestatarios que la oposición convencional, y creo que está haciendo mucho más ruido y es el momento de visibilizarla, tanto en el corto plazo, que son estos trabajos que ya se vienen haciendo en redes sociales, en medios de comunicación, en la calle, digamos, a nivel de comunidad, de congregación, pero a su vez ir entrando dentro de las comunidades para explicarles esto, para decirles, o sea, esta es la historia de vida de cada uno de nosotros y puede ser también la tuya, la que la cuentes de aquí a 2 años, a 3 años, a 5 años, 10 años. Así que yo me sumo y sí, hay que ser combativos y empieza desde ahora a ser promotores de libertad real, más allá de la retórica liberal, sino libres de verdad. Maxi. Marga, te doy lugar porque querías hacer un comentario recién. Ahí estoy. Ahí va, perfecto. Un besito a todos. No sé si tengo buena luz. Sí, no, se ve. Sí, se ve. Keila, muchas gracias. Hermoso lo que has dicho. Gracias a Mateo, a Connie, a Maxi, a Marcia, a todos por la invitación. Soy médica, Keila, y viví 8 años en España. Mateo lo sabe, creo, Connie sabe todo. No sé si Maxi, bueno, independientemente, un honor escucharte. Es muy lindo. Me considero joven, igual que como decía Mateo, lo pongo acá porque lo tengo acá. Mis padres son arquitectos, tienen 70 años. Mi papá sigue ejerciendo como si tuviera 20. ¿Sí? O sea, y ellos me han dado la oportunidad a mí y a mis 3 hermanos menores de 3 de ellos que quisimos estudiar. Bueno, yo fui a la UBA, soy médica, soy cirujana y viví 8 años en Barcelona, donde me volví hace 1 año y medio. Pero soy médica y allá conocí un montón de médicos súper calificados que se habían ido de Venezuela. Lo mencionaste, me había apuntado unas cositas, pero pasaron a segundo plano. Cuando dijiste que tu otra opción sería España, porque España, si no recapitula,
Sí, con Sánchez. va a ser quiero que te quede claro este concepto, porque suena muy feo, sino, va a ser la Venezuela europea. No los venezolanos, por favor te pido que no se entienda eso. O la Argentina europea, vamos a hacerlo más sencillo. ¿Se me escucha bien? ¿Y hablo bien? Sí, sí, sí. Perfecto, Marga. Pues yo he sido docente de la UBA, a la que quiero mucho, hay que arreglar muchas cosas, pero yo cursé en los 90, donde la política era otra historia, ¿viste? Entonces, me pasó siendo docente vivir otras historias. Bueno, colegas médicos altamente calificados, pero que aparte te das cuenta, cuando uno ya es grande, cuando yo ya tengo 21 años, 20 años de médica, y otros más, gente de 60 años que se iba a España a arrancar de vuelta. ¿Sabes? O sea, Sí, de vuelta. en España tienes mucha migración. En Barcelona. Grande. Yo volví porque me separé de un catalán, o sea, si no, no hubiera vuelto ni a palos, o sea, estaba muy bien acá. Esa es mi realidad, es un tema personal, no político. Y todos estos chicos, hombres, juventud, más jóvenes que yo por lo menos, a los cuales me genera como un orgullo enorme, me parece que son el futuro, junto a la experiencia de tus padres, mis padres, los padres de Mateo, de Maxi, de Connie, de los que leo, que no sé si los conozco en persona, lo siento, no me acuerdo. Entonces, ¿a qué voy? Ojo con España, porque España está en un lío bárbaro. Sí. ¿Sabes? Sí, sí. O sea, obvio, el idioma ayuda. No justo en Sí. Barcelona, que si no hablas catalán, por ejemplo. Catalán, sí. Yo tengo mi madrina, que es italiana, y está viviendo en Barcelona, y ahora está viendo catalán y está que se quiere morir porque, bueno, también los vascos, viste, son delicados. No hay problema, eso es en catalán, no hay problema, no pasa nada, no pasa nada. Y comparto lo que dices, Marga. Primero, agradecerle a Keila porque me parece fantástico y como argentina que recibe a cualquier inmigrante, no sé cómo es mejor. Chicos, los que ustedes saben, corríjanme mis expresiones, porque yo no soy política y no sé. Me estoy animando a esto porque los quiero mucho, son muy buenos conmigo. Pero está buenísimo que alguien como tú digas algo así, porque estás planteando algo que es trágico y a mi entender, que puedo estar tranquilamente equivocada, esperanzador, decir, bueno, estamos a tiempo, ¿sí? Ok. Y que una persona que habla, joven, que habla con esa claridad, nos transmita algunos conceptos que yo me fui apuntando, pero se hace muy largo, lo voy a hacer breve. Me parece muy valioso, te lo agradezco. No te vayas a España, no está bueno, se están yendo todos. O sea, y si alguien se va a ir a España, que vaya. Yo estoy de licencia médica, yo soy médica aquí y allí porque lo homologué hace añares. Estoy de licencia, creo que Mateo lo sabe. Maxi, no sé si tú lo sabes, si vos lo sabés. Connie sí, porque Connie la vuelvo loca todo el día. Bueno, sin trabajo no lo recomiendo. Porque estamos como acá, están como aquí, ¿sí? Sí, sí. Entonces, celebro las frases que han dicho, bueno, Maxi, vos no hablaste, Mateo, que es el que, de intentemos no irnos. Yo me fui por otro tema, volví por otro tema y terminé acá, ¡pum! Y toda la vida fui liberal, de ideas económicas. Cuando no sé quién fue los chicos, me parece que Mateo mencionó a la chiquita de ayer, y hablando de que 6 de cada 10 chiquitos son pobres, es tremendo. Sí. No es ser pobre, porque la pobreza no es indigna, es no tener acceso a comer, a nutrirse, no tener acceso a educarse. Educarse es tener contención, más allá de ser el astronauta más genio del mundo o el ingeniero más genio del mundo en el país más genial del planeta. No, viste, como decía, te da ciertas herramientas y conocimientos y te prepara para la vida. Vos no podés, no por lo menos, no ir al secundario. Pero no porque sea malo, y simplemente realmente te prepara para la vida de una manera que te da conocimientos, herramientas para que vos te puedas mover en tu ámbito profesional, te genera un vínculo emocional con otra gente, aprendes, es el primer esplayazo a vivir en sociedad. O sea,
es una enseñanza necesaria, y si vos un chico lo tenés marginalizado completamente, obviamente que va a tener conductas antisociales. Por eso vemos un índice, por ejemplo, de criminalidad en chicos menores tan alto, que en Argentina es tristísimo que un pibe naturalice ir a matar a alguien o ir a robarle a alguien y le pegue un tiro porque... Pero es algo común, y que creo que, bueno, que en Venezuela toda esta degradación social que también se vio, también me imagino que... Multiplícalo por 1000. Multiplícalo por 1000. O sea, yo cuando me vine de Venezuela hace 3 años, ya veía niños, bandas de niños juntitos todos en la ciudad capital, niños de 7, 8, máximo 12 años, de 6, en grupitos de 6, todos descalzos, sucios, comiendo de la basura y viendo a quién roban. Y eso se veía ya en las calles. Y yo les puedo decir que antes de eso yo no lo había visto. O sea, sí se veía algunos cuadros de mendicidad, pero tan visibles en plenas avenidas principales, no, o sea, eso no lo veías. Y eso ya te dice que, viste, se desbordó la situación. Bueno, chicos, les quiero agradecer, Keila, Connie, Marce, Matt, a todos los que participaron, a Iroveo Hernán, Adriana, bueno, nada, la verdad salió perfecto. Ojalá que se repita, así que bueno, les mando un gran abrazo y nada, bueno, saben que si quieren les dejo mi mail, algo, así que bueno, estamos en contacto. Para lo que necesiten estoy a su disposición. Un gran abrazo, muchas gracias a todos.